Para resolver este ejercicio tenemos que recordar el concepto de probabilidad, es decir, la probabilidad de que ocurra un suceso es igual al número de casos favorables entre el número de casos totales. Para este ejercicio tenemos que en un salón de clases hay 27 alumnos, de los cuales 10 son hombres y el resto mujeres. Nos piden calcular la probabilidad de elegir a un hombre en este salón. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que la probabilidad de elegir a un hombre es igual al número de casos favorables, es decir, el total de hombres, que son 10, entre el total de casos, es decir, el total de alumnos de la clase, que son 27. Realizamos la operación 10 entre 27, tomamos solamente dos decimales, que en este caso sería 0.37, y terminamos. Inciso B. Calcular la probabilidad de elegir a una mujer en el salón. Para hacer esto, haremos lo siguiente. Sabemos que hay 27 alumnos en el salón y 10 de ellos son hombres. Eso quiere decir que si restamos 27 menos 10, nos va a dar el total de mujeres dentro del salón, en este caso 17. Como nos piden calcular la probabilidad, aplicaremos la fórmula de ella, es decir, la probabilidad de que sea mujer será el total de casos favorables, que en este caso son 17, entre el total de casos totales, es decir, el total de alumnos, que es 27. Realizamos la división, 17 entre 27, y eso nos queda 0.62, redondeando a dos decimales. Y con esto terminamos. Ejercicio número 2. En un frutero se tienen 7 manzanas, 3 peras y 4 naranjas. Nos piden calcular la probabilidad de tomar una pera. Para resolver este ejercicio, tenemos que recordar el concepto de probabilidad, es decir, la probabilidad de elegir una pera es igual al número total de casos favorables, es decir, 3 peras, entre el total de casos, es decir, el total de frutas, que en este caso sería 7 manzanas más 3 peras más 4 naranjas, nos da un total de 14 frutas. Y realizamos la operación. 3 entre 14 igual a 0.21, tomando solo dos decimales. Y terminamos. Inciso B. Nos pide calcular la probabilidad de no tomar una pera. Para hacer esto, haremos lo siguiente. Tenemos que calcular la probabilidad de no elegir una pera. Es decir, podemos elegir las 7 manzanas y las 4 naranjas. En este caso son 11 posibilidades o 11 casos favorables, entre el total de casos, es decir, el total de frutas, que son 14. Realizamos la operación 11 entre 14, 0.78. Solamente tomamos dos decimales. Y terminamos. Ejercicio número 3. Si lanzamos dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 4? Para resolver este ejercicio, tenemos que recordar el concepto de probabilidad. Es decir, tenemos que encontrar la probabilidad de que al momento de lanzar los dos dados, sus caras sumen 4. Entonces, tenemos que buscar el total de casos favorables, es decir, son aquellos que al momento de lanzar los dos dados, sus caras sumen 4. Entonces, las posibilidades son que un dado caiga en 1 y el otro caiga en 3. Que un dado caiga en 2 y el otro en 2. Y que un dado caiga en 1 y el otro en 3.
Entonces tenemos 3 casos favorables entre el total de casos. Es decir, son todas las posibles combinaciones de tirar los dos dados, que serían 36. Son 6 de este lado, 6 del otro, entonces tengo 36. Realizamos la operación 6 entre 36, que es 0.08. Y terminamos. Siguiente pregunta. Si lanzamos 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que los dados caigan en el mismo número? Para resolverlo, tenemos que encontrar la posibilidad de que al momento de que lance los dados, caigan en el mismo número. Entonces, nos vamos a concentrar en la siguiente imagen y vamos a ver o contar solamente los que cumplan esta condición. Es decir, que tiro un dado y cae en 1 y el otro también tiene que caer en 1. El siguiente tendría que ser 2 y 2, el siguiente 3 y 3, el siguiente 4 y 4, el siguiente 5 y 5 y el último 6 y 6. Por lo tanto, tenemos 6 casos favorables entre el total de casos, es decir, todas estas combinaciones posibles, que son 36. Realizamos esta operación, 6 entre 36, y nos queda 0.16. Y terminamos.